En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, hoy comenzamos un nuevo tema. Tenemos que aprender a priorizar en la vida de la iglesia, es decir, tenemos que entender y comprender que hay unas cosas más importantes que otras. Como alguien dijo, lo primero es primero. Jesús nos enseñó a priorizar. Dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrían por añadidura. Hoy pues vamos a hablar de tres cosas que yo pienso que son importantes, que son prioritarias, que la iglesia debe de cumplir y poner en práctica. La primera cosa es la oración. Cuando el Señor se refirió al templo que había en Jerusalén, Él dijo que la casa de oración sería llamada para todas las naciones. Con esto quiso decir que la oración tiene alcances universales, que las personas que iban a llegar a ese templo en Jerusalén eran gente que tenían que orar por todas las naciones. Y también significaba esa frase que allí podía llegar cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier raza, para orar, para buscar el rostro de Dios, para recibir de Dios gracia, misericordia y el oportuno socorro. Orar es platicar con Dios. Es una muestra de que somos salvos, que somos hijos de Dios y que de ahora en adelante no hay barrera alguna. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Debemos de orar e interceder. Es un deber, no es un asunto opcional, no es si yo quiero. Y tampoco es un asunto de que yo no quiero. Es el deber, es una responsabilidad, grandísima responsabilidad, orar, interceder por todos los hombres, a favor de los hombres. Interceder es ponerse entre Dios y los hombres. Eso es un intercesor, el que se pone entre Dios y los hombres. Y el que toma las necesidades de los hombres y las lleva a Dios. Ese es un intercesor. Y por eso Dios nos llama a ponernos en la brecha. Y las características de un verdadero intercesor es que el intercesor tiene una capacidad de identificarse con las necesidades de la humanidad. Jesús por eso oraba. Oraba 1, 2, 3 horas en la madrugada. Oraba en la noche. Y cuando la necesidad así lo ameritaba, oraba toda la noche. Él sentía la carga sobre él. El creyente tiene una carga que llevar. Hay mucho dolor en el mundo, hay mucho pecado, hay mucha maldad, muchas cosas incorrectas. El pecado y la maldad se ha aumentado. Y hay desgracias, dolor, asesinato, dureza de corazón. Es terrible lo que está sucediendo en el mundo entero. Por lo tanto, deber nuestro es orar, interceder, ponernos en la brecha, ponernos entre Dios y los hombres y clamar por los gobiernos, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Hay infinidad de cosas por las cuales debemos de interceder. No solamente por la familia, porque hay algunos, lamentablemente, hermanos y hermanas,
que solo oramos por la familia. El esposo ora por su esposa y sus hijos. Y la esposa por su esposo y sus hijos. Hasta ahí llega el ámbito y la influencia de la oración. Pero la oración es para alcanzar al mundo entero, para cambiar gobiernos. Dios busca intercesores que se pongan en la brecha para que las naciones cambien para bien. Entonces el intercesor, además de tener una capacidad de identificarse en las necesidades de la humanidad, el intercesor también tiene una seguridad de que su petición será oída y que se le concederá el favor que él ha pedido a Dios. Eso es el intercesor. No solamente se identifica y siente lo que está pasando alrededor del mundo, y eso implica una carga tremenda emocional y una grande responsabilidad, sino que el intercesor sabe que si se pone de rodillas e intercede, él está seguro de que su petición será escuchada y que Dios le concederá las peticiones que él haya hecho. Así que es uno de los deberes, a mi criterio, más importantes que debemos de cumplir. Orar, orar, sin cesar, por todos los hombres y por los gobernantes. Segunda cosa que la iglesia debe de hacer, hablando de las prioridades, debemos de dar testimonio de Jesús. Eso fue una prioridad en Cristo. Cristo oraba, luego se ponía de pie e iba y predicaba el evangelio. Así que la oración y la predicación, la enseñanza, la proclamación de las buenas nuevas de Dios era de gran importancia, de gran necesidad para el Señor Jesús. Para eso he venido, dice, para dar testimonio de la verdad. En algunas ocasiones lo retenían, quédate con nosotros porque el Señor satisfacía las necesidades del pueblo. Y él dice, no, tengo que ir a otros lugares a predicar el evangelio del reino. La proclamación del evangelio es la tarea más importante. Pablo dice que somos deudores del mundo, deudores de todos los seres humanos, de toda raza, deudores de toda criatura humana. Le debemos la proclamación de la verdad del evangelio. La proclamación que trae salvación y liberación al ser humano. Usted y yo somos deudores. Le debemos al vecino, al amigo, le debemos a los familiares, le debemos a todo el mundo. Y hay que pagarles a ellos. ¿Y cuál es la paga? La proclamación de la verdad. La proclamación del evangelio. Esa es la paga que debemos. Esa es la deuda que debemos de pagar. Proclamar el evangelio. Somos embajadores. Y como embajadores de Dios, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos, dijo el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Como embajadores tenemos un mensaje sumamente importante. Un mensaje que proviene del rey. Nosotros somos heraldos, embajadores. Vamos a las naciones como embajadores en plenos poderes, en el poder del Espíritu Santo, y le decimos a las gentes, reconciliaos con Dios. Es nuestro oficio.
y tenemos que cumplirlo. Es como si nuestra casa fuera el edificio del embajador. Somos embajadores plenipotenciarios, porque el Señor nos dio poder. Recibimos poder, el poder del Espíritu para ser testigos, para cumplir con nuestra misión. Así que como embajadores de Cristo le decimos a la gente, es necesario que se reconcilien con Dios por medio de la fe en Jesús. Somos testigos del Señor. Y cuando se habla de testigos, se está hablando de la experiencia de conocer la verdad, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que oímos tocante al verbo de vida. Eso es lo que dijo Juan al hablar de que él era testigo de la verdad. Él vio al Señor, oyó al Señor, fue testigo de la resurrección de Cristo. Y nosotros también somos testigos, testificamos de lo mismo, de Cristo, de la verdad, de que Él nos salvó y perdonó nuestros pecados. Interpretamos esa experiencia y la comunicamos a los demás como testigos de Cristo. A mí me consta, decimos nosotros, yo sé que Cristo es el Salvador del mundo. He visto su poder en mi vida, cómo me ha perdonado y me ha dado paz, seguridad de vida eterna. Eso es ser testigo, hablar de nuestras experiencias en Cristo a los demás. Porque sin proclamación no hay salvación. Así que por eso es importante. No hay un ser humano que pueda ser salvo de otra manera. Tenemos que hablar de Cristo, porque la fe en Cristo para ser salvo proviene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio que nosotros predicamos. Por eso es que la iglesia debe de entender que además de la oración, tenemos que hablar de Cristo, presentar a Cristo, proclamar a Cristo, sus virtudes y sobre todo lo que Él hizo a favor de la humanidad al morir en una cruz. Y hay otra cosa importante que algunos dirían, no es tan importante. Pero la tercera cosa más importante que la iglesia debe de hacer es proveer a la iglesia local un sistema financiero para cumplir con la misión de la iglesia. Nosotros debemos de ofrendar para las misiones. Hay un sistema financiero allá en el Antiguo Testamento como ahora en la iglesia. Algunos utilizan el sistema del diezmo, otros ofrendas voluntarias, otros una combinación del diezmo y las ofrendas voluntarias. El asunto es que la iglesia recibe la contribución de los miembros para los gastos de la iglesia. Y los gastos más importantes que se deben de hacer en la iglesia es proveer y suplir para las misiones. Que los hermanos, los misioneros, los pastores y los miembros de la iglesia tengan los recursos necesarios para llevar el evangelio. En la iglesia, en el mundo, hay miles de emisoras que son pertenencia a la iglesia de Cristo. Emisoras donde se proclama el evangelio. Televisoras donde se anuncia la verdad del evangelio. Emisoras como esta. Televisoras como esta.
Miles hay. Dios ha provisto a través de los años miles y miles de formas de comunicar el evangelio electrónicamente. Esto es sumamente importante. Usted está escuchando el evangelio a través de medios de comunicación como la radio, como la televisión, o ahora, a causa de la tecnología, hay otros medios. Pero eso implica que la iglesia ha dado, ha proveído el dinero necesario para la proclamación del evangelio. Un pueblo, cualquier clase de pueblo, no puede sobrevivir y satisfacer o cumplir o suplir las necesidades de ese pueblo sin un sistema financiero. Todos los pueblos del mundo tienen un sistema financiero, uno de una manera y otro de otra. La iglesia también debe de proveer. Pablo dijo, yo lo he recibido todo, dice, estoy lleno, no me hace falta nada. Gracias, dice Pablo, por haber tenido cuidado de mí. Gracias porque he recibido para la obra de misionero que hacía Pablo. Así que estas son cosas importantes, necesarias, que debemos de cumplir. Por eso ofrendamos y lo hacemos con generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y da con generosidad y generosidad, porque estos son dineros que se utilizan principalmente para la obra de las misiones. 3 cosas: oración, intercesión por todos los hombres. Segundo, dar testimonio de Cristo. Y tercero, proveer y suplir los recursos económicos para que la misión se lleve a cabo en todo el mundo. Que los misioneros vayan y prediquen. Que los hermanos de la iglesia local vayan y prediquen. Que se predique el evangelio por emisoras cristianas, televisoras. Y el evangelio está siendo escuchado por todo el mundo. Así que, hermanos, tenga claro 3 cosas: oración, evangelización y proveer y suplir a través de un sistema financiero de la iglesia local para las necesidades de la iglesia misma y sobre todo para la proclamación del evangelio. Dios le bendiga. Dios le guarde y a testificar de Cristo a toda persona. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.